Santiago, el capítulo 5, lo primero que se expone es de la coherencia entre nuestro hablar y actuar. Dice en Santiago el capítulo 5, versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. En los tiempos de Jesús, de acuerdo con los fariseos, un juramento en el nombre de Dios significaba un compromiso que obligaba a cumplir lo jurado. Sí o sí debía cumplirlo, porque si no lo cumplía estaría quebrantando el mandamiento de no decir el nombre de Dios en vano, que está anunciado en Éxodo el capítulo 20, el versículo 7. Y en base a eso, estos fariseos decían: pero si juras por alguna otra cosa, como el cielo o la tierra, no será obligatorio cumplir ese juramento, porque no se hace en el nombre de Dios y por lo tanto no se quiebra el mandamiento de Éxodo 27. Entonces, cuando juraban por el cielo, la tierra o alguna otra cosa, lo que estaban haciendo es comprometerse de forma engañosa, debido a que desde un principio sus intenciones son de no cumplir con este compromiso. Es por esto que Santiago dice que no hagan este juramento falso. Este criterio, esta forma de actuar es perverso. Es comparable con lo que hoy en día hacen los abogados y mucha gente, que se aprovecha de las palabras y de términos legales para evadir su responsabilidad, fallando a la ética y a la moral. Este juramento se parece a las palabras que hoy usamos para prometer algo que desde un inicio pensamos en no cumplir o en que tal vez lo cumpla. Decir, por ejemplo, ya, ahorita lo voy a hacer. Lo que significa es: sé que tú quieres que lo haga, pero igual en tu cara pelada, aunque digo que lo haré, te estoy diciendo que no lo haré. O decir algo como: ya, hijo, no estés triste. Cuando regreso del trabajo te traigo un chocolate. Y al regresar del trabajo, decirle: no, hijo, no fastidies, hijo. Es que en el camino no apareció ningún vendedor. En este caso, puedo estar seguro que cuando el padre le prometió, estaba pensando en que tal vez lo hará, si es que se acuerda. El chocolate puede ser un pequeño dulce, insignificante, pero el tema es que esta persona, este papá, está faltando a su palabra. Y por cierto, para el niño, para el hijo, no es una pequeña cosa para él. Puede que sea lo más importante de ese día, pero aún más importante es que su papá cumpla su promesa. En muchas ocasiones he visto cómo es que políticos y otros personajes, por los hechos y aún por lo que decían, su corrupción era evidente, pero ellos se amparan diciendo que ante el sistema judicial no hay pruebas que demuestren lo que hizo, burlándose de nosotros y de toda la población. Aquí en Santiago, como en Mateo, el capítulo 5, los versículos 33 al 37, el Señor corrige este criterio perverso de jugar con palabras para evadir responsabilidades, para ser inmoral y faltar a la ética bíblica. En lugar de eso, lo que el Señor te dice es que debes ser honesto y veraz, manejando una moral bíblica, de tal manera que cuando digas sí, será sí, y cuando digas no, será no. Se refiere a una persona que se gana el respeto de los demás porque hace lo que dice. Entonces, en este versículo,
No se discute si se debe jurar o no, o si se debe jurar en alguna ceremonia de instalación de cargo, por ejemplo, como se acostumbra hoy. Lo que acá en Santiago se discute es la honestidad y veracidad con la que hablas y la coherencia con tus acciones. Las acciones de Cristo fueron coherentes con sus palabras. Y tú puedes aprender a ser coherente si estás aprendiendo a vivir como Cristo. ¿Eres una persona honesta, veraz y que hace lo que dice? Este principio de la coherencia entre el hablar y el actuar es muy valioso y de gran bendición. Te invito a que reflexiones en cuanto a los resultados que este principio traerá en tu vida. ¿Cuán beneficioso crees que será para tu hogar, por ejemplo, que te esfuerces en hacer lo que dices y en cumplir con tus compromisos como miembro de ese hogar? O también, otra pregunta, ¿qué impacto y beneficios crees que ocasionará en tu trabajo esforzarte por hacer lo que dices y esforzarte en cumplir tus compromisos laborales con tu empleador, con los subordinados o también con los clientes? ¿Cuánto crees que puede contribuir el esforzarte por hacer lo que dices en tu liderazgo en el hogar, en los estudios, en el trabajo, en la comunidad? Los hogares, las empresas, los negocios, nuestra sociedad y la política necesitan de hombres y mujeres que hacen lo que dicen. Lo siguiente que se menciona en Santiago 5, el capítulo 5, es acerca de nuestra oración. Y dice en Santiago 5, 13 al 18, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Algunos de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. La oración es el medio de comunicación con Dios. Es hablar con nuestro Creador, con el Rey de Reyes. En estos versículos se habla de orar a Dios cuando se esté afligido y orar por quien esté enfermo. Este texto primero nos dice que los líderes oren por el enfermo, pero luego dice también que oren unos por otros, para luego dar el ejemplo de Elías, para animar a aquellos que dudan si pueden orar por las limitaciones que tienen. El Señor nos dice que Elías tenía limitaciones semejantes a las tuyas y a las mías, y que él oró, y su oración al Señor ocasionó cambios poderosos en el clima. Cualquiera que sea la limitación que sientes o piensas tener o que tienes, que eso no sea un impedimento para que ores al Señor. Porque el Señor te dice que quiere que ores, pues Él quiere hacer grandes cosas por medio de tus oraciones. Algunos me dicen, pero no sé qué decir al orar. Digo unas palabras y luego me quedo estancado, ya no sé qué decir. Algo que te puede ayudar es hacer una lista en una hoja, en un papel,
Por ejemplo, como primer punto puedes poner alabanzas a Dios o motivos de agradecer a Dios. Puedes agradecer por tu existencia, por tu familia, por lo que tienes. Solo en este asunto se genera una larga lista de agradecimientos a Dios, de alabanzas a Dios. Otro asunto puede ser el de peticiones por tu familia y cada uno de sus integrantes, por la conversión de aquellos que aún no creen en Cristo, por la salud, porque el Señor les bendiga, igualmente por los compañeros de trabajo, por los amigos, por los conocidos, por los vecinos. Y si oras de manera personal por cada uno de ellos, tendrás una larga lista de motivos de oración. Otro asunto es el de orar por la iglesia, por Rocafuerte, para que sigamos cumpliendo el propósito por el que el Señor nos formó. Te pido que ores por mí, por mi salud y porque tenga los medios para poder seguir sirviendo al Señor y mi familia tenga todo lo que necesita y más para que yo pueda dedicarme a seguir sirviendo a nuestro Señor, seguir predicando. También orar por los ancianos, el hermano Pedro y Ronnie y sus familias, por los niños, por los mayores, y la lista continúa. Otros asuntos son los gobernantes del Perú, las autoridades, los enfermos, los necesitados. Tenemos muchos motivos de oración. Solo faltaría que empieces a hacerlo. La Biblia nos enseña a orar para adorar al Señor, agradecerle, exaltarle. Por ejemplo, aquí en Santiago, en la carta de Santiago, dice que cuando se está de buen humor, se presenten alabanzas al Señor. Y la forma de presentarlas es por medio de la oración también. La Biblia nos enseña a expresar nuestras emociones a Dios y lo que ocasionan estas emociones. Por ejemplo, la tristeza. Es hablarle a Dios explicándole cómo te sientes y por qué es que te sientes así, para luego, poniendo toda tu confianza en el Señor, solicitar respuesta a esa situación. Ahora que estamos sufriendo este obligatorio distanciamiento social, contamos con esta maravillosa herramienta de la oración. Es un tremendo medio para acercarnos al Señor y a las personas como nuestros familiares y seres queridos, que tal vez están muy lejos. Usa de esta maravillosa y poderosa herramienta de comunicación que el Señor nos dio. No lo olvides. Lo que dice en el versículo 15. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. El tercer elemento dentro de nuestra comunicación que se menciona en Santiago es el aconsejar al que está por mal camino. Dice en la carta de Santiago, el capítulo 5, del versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Podemos entender que cuando alguien se aparta de la verdad, es cuando esta persona comienza a tener prácticas diferentes u opuestas a lo que la Biblia enseña. Pecados. O también el seguir una mala enseñanza o el entender mal alguna parte de la Biblia. Por ejemplo, creer que Santiago, el capítulo 5, versículo 12, se refiere a no decir juro en una ceremonia de juramentación. Entonces tú te le acercas y le dices que no es de esto de lo que se trata Santiago. Este versículo se refiere más bien a que seas coherente entre lo que dices con lo que haces. Se refiere a que debes cumplir
tus palabras y compromisos y no hablar de manera engañosa. Que esta persona se dé cuenta tan solo de esta verdad y si la sigue, realmente evitará cometer muchos pecados. Esta acción de acercarnos a alguien para guiarle, aconsejarle, hablarle con ánimos, a que vuelva a la verdad, es un acto de aconsejar. Dentro del consejo puede haber un aliento, puede haber reprensión. Podemos explicarle también o enseñarle para que aprenda. Dependiendo de la manera en la que este hermano se apartó de la verdad, nosotros vamos a hablarle. Algo que debemos cuidar de hacer es que nuestro consejo sea según la verdad. Es necesario que tu consejo se base en la palabra de Dios. Esta es la única manera de asegurarte que estarás guiando a alguien a volver a la verdad. Si no das un consejo basado en la Biblia, estarás dando un consejo basado en tus criterios personales y en tus experiencias. El problema de hacerlo así es que no lo haces basándote en la verdad. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que tú también estés apartado de la verdad y alimentes a que ambos, tú y el que es aconsejado, se desvíen de la verdad aún más en lugar de ayudarse. Por más racional y bueno que te parezca el consejo que das, debes reconocer con humildad que si nace solo de tu razón o tu mente, puede que estés equivocado, puede que estés equivocada. Es por esto por lo que es tan importante conocer la palabra de Dios, para que tú estés aprendiendo a vivir en la verdad, que es la palabra de Dios, y para que ayudes a otros a que vayan por el camino de esta verdad, de esta única verdad, de la verdad, que es la palabra de Dios. Y de esta manera, des buenos consejos. De tal manera que aquel que está por mal camino, está pecando, reciba una dirección, una ruta para volver al Señor. La carta de Santiago termina con estos tres aspectos tan importantes dentro de nuestra comunicación como seguidores de Jesús. Ser coherentes en nuestro hablar y hacer. Orar al Señor por los demás y por uno. Y aconsejar para que aquel que está por mal camino regrese al Señor. Podemos ver que la carta de Santiago mantiene el enfoque que estableció desde el principio en su carta. Que la vida cristiana no es solo de palabras, sino que es un estilo de vida. Que la fe en Cristo se manifiesta en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Y que si no se manifiesta, es porque realmente no es la fe de la que habla la Biblia. Justamente una de las formas en las que se manifiesta nuestra fe viva es en cómo nos comunicamos, siendo coherentes en nuestro hablar, orando al Señor y aconsejando. Te animo a que sigas esta vida viva en Cristo, que es real, que se encamina a disfrutar de una relación personal creciente con el Señor. Es esta forma de vivir de un cristiano práctico. Es la que lleva a experimentar la vida victoriosa en el Señor. Esa vida abundante, esa verdadera vida que Cristo promete en su palabra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo.